Muy buen día, amables amigos de Cuestiona.news. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Sin duda alguna, las carnitas de Michoacán son un platillo típico que se hace en diferentes regiones y tiene algunos secretos de los que ahora vamos a platicar. Se trata de toda una identidad y tradición que se sirve en tacos y tortas. Son famosas algunas poblaciones que las elaboran como Quiroga, Tacámbaro y qué decir de la propia capital michoacana, Morelia. Y no se puede hablar de una sola receta, aunque se haga, insisto, en diferentes puntos del estado. Aún así, el gobierno estatal ha promovido la creación de una marca para efecto de certificar las carnitas de Michoacán. Es por eso que hoy invitamos a el chef Luis Alberto Rangel, a quien le agradezco mucho que esté conmigo. Él es especialista en alimentos y bebidas. ¿Cómo estás, amigo Luis Alberto? Gracias por estar con nosotros en Cuestiona.news para hablar de este tema. Al contrario, Gaby, gracias aquí. Con gusto de poder apoyar en lo que sea necesario. Oye, comencemos un poquito platicando, aunque estamos en esta tarde lluviosa de 15 de septiembre. Te quiero preguntar, ¿qué representan, digamos, las carnitas para la identidad gastronómica michoacana y por qué se cree que son un símbolo cultural tan fuerte? Y por supuesto, después de englobar esto, que me contaras un poquito qué te parece esta medida que ha aplicado el gobierno de certificar las carnitas. Pues mira, por inicio de cuentas, las carnitas es un platillo pues típico que surgió durante esta mal llamada conquista española. Parte de la historia se dice que una de las primeras elaboraciones de este platillo proviene de cuando la caída de Tenochtitlán, perdón, allí en Coyoacán, Hernán Cortés manda a traer unos cerdos, y unos casos, y ahí es donde empieza como el primer, alimento conocido como lo que hoy son las carnitas. Posterior a ello, aquí en Michoacán se extiende sobre todo en la región lacustre, sobre todo Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Quiroga principalmente, que actualmente es donde se le considera la capital de las carnitas. Y pues se extiende gracias a don Vasco de Quiroga, quien es el difusor primordial de esta receta. Pues que solamente que consiste pues cocerlas a fuego lento, confitarlas y por largas horas de cocción. Y bueno, al final eso, se utiliza todas las partes del cerdo, o todo el cerdo en su totalidad, y pues da este platillo para grandes banquetes y pues para todo el uso que se le da. Y es un platillo pues que ha estado no solamente para cierto sector, sino en todos los sectores, en todos los estratos sociales. Las carnitas michoacanas es un manjar que se disfruta. Y es un platillo que también nos habla de fiesta, nos habla de reunión. Y pues creo que también es importante actual de que el gobierno tenga esta iniciativa justamente para darle mayor identidad a las carnitas michoacanas. Porque claro, hay lugares donde se hacen carnitas, pero no tienen el mismo procedimiento. Igual no hay cierto estándar en cuestión del peso del cerdo o el mismo lugar, el cuenco donde se va a cocinar, o el caso en este caso, perdón, valga la redundancia, donde se va a cocinar la carne en su jugo. Entonces, en lo particular considero que es algo bueno para darle mayor identidad y difusión cultural a lo que es la cocina michoacana. Oye, Siendo pues ¿tendrás algunos ejemplos de alguna medida que se haya aplicado de manera parecida y que haya funcionado? y que se tenga alguna medida, no. Existe lo que es la receta, en el cual es la carne de cerdo en su propia manteca y los aditamentos o los aromas se le van agregando pues conforme se va cociendo. No es lo mismo la elaboración de unas carnitas dentro del estado de Michoacán que se hace en la zona centro a las que se hace en la zona poniente, por así decirlo. Uh-huh. Dista un poco, por ejemplo, tiene que ver sobre todo con los elementos que se encuentran. Lo principal, lo que lo hace mucho más de mayor identidad de estas carnitas aquí en Michoacán son las que se hacen tanto en Morelia, Uruapan, Quiroga y Santa Clara del Cobre, porque tienen ese elemento principal, el caso de cobre, que el cobre pues entendamos que es uno de los metales de mayor conductividad calórica, y pues eso también ayuda muchísimo a que tengan una cocción perfecta, y también es parte de lo que le da esa característica de color, sabor de las carnitas michoacanas.
Entonces estamos hablando de que, o sea, hasta dónde es el alcance, digamos, de esta certificación. La receta, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que la receta zamorana, por ejemplo, puede llevar naranja, por decir algo. En otras zonas se le agrega una Coca-Cola. Es decir, ¿esto se va a homologar o qué pasará? Pues mira, son como lugares, en cada zona le van a agregar como su punto, que es como aparte de la entidad. En la Ciudad de México las carnitas o los tacos de carnitas te los sirven con cilantro y cebolla. Y aquí en Michoacán, las carnitas, sobre todo en Morelia, Quiroga, te las sirven con un chile en vinagre y cambia totalmente el sabor. Es como ese, darle ese valor o ese toque, ese plus de cada zona. Y el proceso también va a ser totalmente diferente, porque no, en la Ciudad de México, bueno, a pesar de ser como la capital del país, es más difícil que la gente se preocupe por comprar el caso de cobre para hacer las carnitas especialmente. Sin embargo, pues tiene como el caso de grandes de acero inoxidable, que pues para ellos es como lo más fácil, es como su elemento más acercado para que las pueda realizar. Y ya le puede agregar como otros elementos que le van a dar color, cierta textura o cierto sabor. Por ejemplo, la Coca-Cola lo que aporta más que nada es el color o para que tenga ese color confitado, que ese cafecito, todo ese, sí, claro, confitado que se ve en lo que es la carne. Algunos le ponen refresco de naranja, otros le ponen la naranja completa en rodajas, o sea, va dependiendo mucho de la receta también que se tenga. Uh-huh. Y La receta base, en el aspecto aromático, ¿cambian también la receta de las hierbas? sí, le agregas ciertos aromas, no es de que impere, pero sí cambia totalmente el sabor incluso de cierta zona a las de aquí de Michoacán. Un ejemplo muy claro, yo por ejemplo, aquí que tengo, no soy muy de vivir aquí, apenas tengo poco tiempo viviendo en la ciudad de Morelia. El tema de las carnitas es para mí, todas son buenas, pero para la gente local tienen como sus lugares porque ya las saben distinguir. Yo que estuve viviendo en Ciudad de México y que soy de otra zona, que lo que es Tlalpujagua, las carnitas pues solamente sabemos como que con ciertas personas les quedan bien y nos casamos con el sabor porque es el sabor con el que nos gustó. De igual manera en Ciudad de México no hay si distingues como cuáles sí están buenas, cuál puedes considerar como auténticas y de plano a las cuales no vas a volver jamás a comer. Y aquí sí tiene como que esa peculiaridad de que todas tienen un sabor en lo particular. Bueno, o sea, es bueno, tiene ese sabor que le da identidad, que no es el mismo sabor, no es la misma apreciación en texturas que en otros lugares. Claro, digo, ese es el estilo de las carnitas michoacanas que sí cambia mucho. Yo también en Ciudad de México me ha tocado conocer algunos puestos o algunos puntos de venta donde me dicen, es que vas a ver, las de aquí no le piden nada a las michoacanas. Y cuando llegas, pues realmente no tiene otro sabor muy diferente y que, pues sí, es carne frita, te la puedes digerir, pero no es que sean ricas. Exacto, exacto. Yo digo, sí son de los más sabrosos, pero claro, justamente es eso, más que nada por el proceso de producción, es lo que cambia incluso la composición de los sabores. E incluso hay unos puntos de venta en Ciudad de México que son bastante conocidos. Recuerdo, por ejemplo, las carnitas del Peribán, que curiosamente lo escriben mal, le ponen el Peribán. Ajá, Y suele mucho pasar, por ejemplo, con las carnitas de Zacapu, que les dicen las carnitas de Zacapú. O sea, es decir, hasta como desconocen cómo se llaman las ciudades, pues lo resuelven de la manera más pronta. Y además, el sabor, pues evidentemente no es ni siquiera parecido. Pero vaya, por ejemplo, la certificación michoacana, así como le están planteando, es posible que una empresa de Ciudad de México se pueda hacer también del nombre. sí, el enfoque siento que va más encaminado a ello, porque tiene que
tener esos elementos que se realizan para que sean con ese sello o con ese punto de calidad. Es una probabilidad, analizando la propuesta, considero que sí sería como para que se tenga esta certificación o este sello de carnitas de Michoacán en otras ciudades, que al final de cuentas que los que conocen el producto real, que es las carnitas de Michoacán, tengan la certeza que estando en otra ciudad, pues van a saber de que, perfecto, va a tener ese mismo aroma, sabor, consistencia, que son exclusivamente de ella y que, sobre todo, lo principal, ese sabor te tiene que evocar, pues, que estás en Morelia o en Uruapan o en Zacapu, algo por el estilo. Entonces, digamos, ahí tiene también alguna desventaja, según entiendo. Yo no lo veo como desventaja. Yo lo veo como que también puede causar un interés por la historia, por conocer realmente cómo es el proceso y que entiendan una identidad de un pueblo. Es para que se pueda llegar a comprender cómo se realiza todo este proceso, que luego hasta incluso hay documentales donde desde las tempranas de la madrugada, 3, 4 de la mañana, empiezan los preparativos para la cocción de las carnitas. El calentar el cazo con madera, a veces con cierto tipo de leña. A veces son casos de cobre totalmente enormes, donde le caben hasta 10 cerdos, y que pesan, pues bueno, arriba de 100 kilos cada cerdo. O sea, y a imaginarse el tamaño del caso y la cantidad de leña que se va a tener que utilizar para para llegar al punto de fusión de la grasa donde se va a cocinar y de posterior a ello para el término de la cocción, que pues de mínimo son entre 3 y 4 horas para que logre la consistencia correcta del cerdo. Oye, ¿y no tiene un preparativo previo? Sí, obviamente, bueno, todo lo que es la parte de el, la parte que el cerdo, lo que van a disponer de las piezas, todo lo que se va a separar, lo que va a ir primero, porque es muy importante tomar eso en cuenta, las densidades de la carne, pues tarda bastante de una a otra, y de ahí lo que se va a ir agregando poco a poco de acuerdo ahora sí que disculpa, a cómo se va a ir cocinando la carne. Ok, también se habla en algunos puntos sobre todo en el interior del estado, yo he escuchado a cocineros tradicionales decir que la carnita michoacana tiene además, digamos, uno de los secretos que da, digamos, esta manera de hacerlas es que se puede notar, perdón, una distinción entre diferentes piezas de la carne de cerdo. ¿Sabes algo de esto? No lo entendí muy bien. Es Se decir, entrecortó. que se logra, digamos que en las carnitas que se hacen en otros lugares, digamos que toda la carne sabe igual. Y en el caso de las familias, de las carnitas michoacanas se logra, digamos, distinguir ciertos sabores. ¿De esto sabes algo? Pues, ay, caray, perdón. Como tal, no es algo que dé un, o que se tenga como un parámetro totalmente documentado, pero sí cambia total un sabor de lo que es el cuerito. Todos sabemos cómo es el sabor del cuerito de las carnitas. Ujú. La masita, la costilla, que es como de los más populares, lo que es la costillita, porque la carne pegada al hueso tiene más sabor. Y sí va cambiando lo que es la nana, lo que es la oreja, trompa, también cambia, tiene un sabor peculiar. Y digo, yo en lo particular, a mí me encanta cuando es maciza, que sí lleve lo que es el cuerito, para que el taco, sobre todo es lo que más consumo, tenga pues esa fusión de sabores y texturas, principalmente en el platillo. Oye, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con las recetas familiares? No sé qué tan volado sea decir esto, pero también yo he encontrado con vendedores que dicen es que es nuestra receta secreta. Es decir, hay familias que tienen una receta y que dicen que no la comparten. En el caso de Morelia, incluso hay tiendas o lugares donde las familias presumen su receta y le ponen su apellido. Es decir, esto, digamos,
¿Tú qué condiciones ves ahí? ¿Tendrán alguna obligación de compartirla? ¿Tendrán alguna obligación de sumarse a establecer un protocolo de cocina? ¿Qué va a pasar? No, yo no lo veo como que al contrario, más que nada, ese tipo de programa de certificaciones es para seguir protegiendo lo que es la identidad cultural de los pueblos. Y en gastronomía es parte importante la preservación de este tipo de platillos. Sí, en efecto, cada familia puede tener su receta y está muy bien y es muy válido, pero los elementos principales de los cuales se tiene de la certificación es pues la cocción en caso de cobre, el cerdo, que es arriba de 100 kilos, entre 100 y 120 kilos, leña, que digo, muchos ya utilizan lo que es gas, pero esos elementos sí son primordiales para que tenga esa denominación. Más aparte, el proceso de cocimiento, que es lo que decía, es una pieza va a ir primero, luego se va a agregar otra y luego se va a agregar otra, y para que tenga esa, pues bueno, el sello, lo que es lo distintivo. Ya los elementos que se le van agregando es como ese toque personal. Y esas recetas que han perdurado por años, que sería muy bueno, digo, algunos que no las comparten está bien, pero que sí existiera un compendio de todos estos este, alternativas para la creación de la receta y sirve que se va preservando porque muchas veces las familias pues no guardan o no todas las generaciones tienen el apego a guardar las recetas familiares. Entonces, también sería algo bueno que se tenga ese compendio de recetas porque la gastronomía, de acuerdo a cada época, nos habla de muchas cosas, nos habla incluso de la situación sociopolítica de esa época. Ujú. Qué interesante. Oye, y digamos, no sé qué tanto afectará también esta certificación. Más allá, hemos hablado y pensamos mucho en el cocinero, en el dueño del establecimiento, pero pues qué tanto alcance tendrá también con el productor y con a lo mejor el revendedor de la carne, porque también, digamos, son gente que está entrando o que pertenece, digamos, a este negocio y que también son parte de la creación de las carnitas. Cuando se trata de integrar un programa, pues sabemos que a veces va a ser difícil que se logren adaptar a los estándares que se está pidiendo. Se entiende porque muchas veces adaptan ciertos espacios para sobre todo la cocción de las carnitas. Me ha tocado ver lugares donde es un cuarto, a veces la cochera de algún lugar, y es ahí donde le dedican el espacio exclusivo al cocimiento de las carnitas. En lo que es salubridad, pues nos pide hacer un lugar, un espacio donde exista un mosaico, principalmente blanco, para evitar que la grasa se pegue. Entonces, también sería muy importante pues que esos pequeños productores también empiezan a tener un poquito de acercamiento pues, a las normativas sanitarias, sobre todo pues para evitar ese contagio por enfermedades de alimentos, y pues bueno, se vaya teniendo poco a poco este proceso de estandarización. No, siento que al principio va a ser como vamos a ir ajustando conforme va a avanzar, pero yo lo veo como algo positivo en general. Ok, oye, porque también digamos que esta certificación incluirá normas de inocuidad y hay lugares aquí en Michoacán muy conocidos en donde las carnitas básicamente se venden en donde pasan los vehículos. Entonces, Así es. a lo mejor eso no pasaría una norma de iniquidad que esté bien hecha. Precisamente, justo, ahora sí que ya los otros organismos que se involucran, que es tanto COFEPRIS eh, y seguridad alimentaria, que otras normas que también influyen en lo que es la producción y procesamiento de alimentos, pues ya son parte de lo que ya se tienen. Entonces, sería solamente ver la manera en que se va a estar regulando esta parte, porque sí, en definitivo, lo que está expuesto a la intemperie es lo más seguro es de que ya esté contaminado. Sí va a ser importante que se haga incisión qué tanto va a ser el acceso, sobre todo a ese tipo de establecimientos, para que tengan ese sello, porque sí, parte de este sello importante es
el proceso de cocción que va a tener las carnitas. Sí, porque de esto que te estoy hablando, digamos, estamos hablando de una marca y de una familia de mucha tradición que vende en Michoacán y que son las carnitas Carmelo, por ejemplo. Ellos se ponen en un... son famosos por estar en el centro de Quiroga. Entonces, pues esta certificación, entiendo que si se da de manera correcta, pues no podría pasar ninguna certificación, cualquiera que esta sea. Tendrían que cambiarse de lugar. Que digo que ellos no tendrían problema con eso, pero vaya, el asunto es que es un sitio donde han vendido durante muchos años. Vienen cambios entonces fuertes a la tradición también michoacana. Y siento que en ese aspecto, más que el cambio, sería una adaptación, porque existen maneras de que poder aislar el producto para que no reciba los contaminantes. Lo que sí, pues más que nada es la inversión tal cual para ese tipo pues de contenedores o de aislamiento para el alimento, que muchas veces no es nada barato y a veces lo que se hace pues son muebles o vitrinas de vidrio que no cuentan con esa calidad para aislar el alimento como debe de ser. Y sobre todo también para conservar el calor. Qué interesante. Oye, ya por último, Luis, si me podrías dar un comentario acerca de cuál sería la diferencia con esta certificación, con lo que le llaman una denominación de origen. Y no sé si sea algo que no podría darse con las carnitas michoacanas o sí podría hacerse con las carnitas michoacanas. Pues mira, justamente esto abre un panorama a una denominación de origen. Entendamos que la denominación de origen es el proceso de producción que se hace en determinada geografía. Entonces, pues sería un paso muy importante para tener ya una denominación de origen en alimentos, que pues, Michoacán es merecedor de grandes denominaciones de origen que aportan pues estos productos al mundo principalmente y que le dan esa identidad a la cultura mexicana. Claro está el caso de la charanda, que se hace aquí, los mezcales michoacanos que también son bastante buenos y creo que también las carnitas estaría en ese paso para lograr esa denominación de origen. Igual ahorita estamos un poco adelantados porque de aquí lo que se llegue a implementar podemos ver qué tanto sería viable para que tenga esa denominación de origen. Y eso sí, si alguien de otras ciudades quisiera llamar carnitas de Michoacán, totalmente ya sería imposible. Ya tendrían que llevarlas de aquí para que tengan esa denominación. Entonces, ¿sí es posible que las carnitas michoacanas pudieran tener denominación de origen? Yo sí lo veo que ya como una posibilidad, ya analizando bien la propuesta y viendo cuál es la viabilidad que va a tener esta certificación, este sello, perdón, sí lo veo como algo, una oportunidad para dar ese salto. Entonces, vamos a ir ahorita como por partes, la verdad es de que está interesante la propuesta, es una muy buena iniciativa, en lo particular la aplaudo porque es conservar nuestra identidad, darle difusión a lo que se tiene, a lo que nosotros tenemos, ya que pues lamentablemente a veces Michoacán es conocido por otras cosas y no por las cosas buenas. Entonces creo que también es dar una lección al mundo de que no solamente lo malo se tiene que difundir, sino lo bueno es, aparte de difundirlo, hay que preservarlo y darle esa categoría que debe de ser, esa identidad que debe tener. Entonces, según lo que nos dices, es un buen paso esta certificación a los productores, a los vendedores, para poder ir trabajando hacia una denominación de origen. ¿Tú crees entonces, y con esta pregunta ya nos retiramos, ¿tú crees que entonces los productores tengan que verlo como algo bueno, acercarse, resolver sus dudas, atender a esto para que después, digamos, tiene que haber también trabajo por parte del gobierno del estado para, digamos, acompañar a estos productores para poder llegar a la denominación de origen? Claro, es parte del proceso y es muy importante que también la gente, pues bueno, primero pues, se informe para ver cómo será el proceso, que es lo que te decía, todo lo que puede llegar a tardar en adaptarse, sobre todo estos lugares que no cuentan con ciertas normas de salubridad,
cómo se pueden ir adaptando, qué cursos pueden ir obteniendo, o sea, que el gobierno les esté dando todas estas herramientas para que ellos empiecen a trabajar justamente en esta certificación y ya el día de mañana que hablemos de ya una denominación de origen, ya no les sea totalmente ajeno, al contrario, que ya entiendan cómo va a ser la parte del proceso y que pues también sea esta, bueno, que se logre más pronto la denominación de origen. Súper interesante, te agradecemos mucho, Luis. Él fue Luis Alberto Rangel Romero, es especialista en alimentos y bebidas. Gracias por darnos un poco de claridad en todo lo referente a esta certificación que busca el gobierno del estado desde digamos, una visión bastante libre, bastante, digamos, imparcial. Y gracias por darnos claridad acerca de lo que podría pasar y qué cosas, digamos, podrían detonar con todo este movimiento que se está haciendo y cómo se prevé la certificación de las carnitas michoacanas con la marca Carnitas Michoacán que ha impulsado el gobierno del estado. Y bueno, ¿algo más que quieras comentar? No, pues al contrario, más bien agradecerte por la invitación y pues bueno, cualquier cosa a la orden. Te agradezco mucho y a ti que estás viendo este contenido, por favor, gracias por seguirnos, gracias por darle like, gracias por sumarte, gracias por ver este video y quédate y cuestiona.